Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión virtual de preguntas y respuestas de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Esta tarde vamos a estar resolviendo dudas sobre las convocatorias de formación, de ficción y del estímulo integral para la producción cinematográfica. Están conmigo Andrea Fanador, directora de programas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. A su lado está Juan Carlos Tavera, asesor jurídico de Proimágenes Colombia, y a su lado está Carol Jaime, subdirectora administrativa de Proimágenes Colombia. Yo soy Santiago Chávez, soy coordinador de formación y bueno, vamos a estar trabajando esta tarde. ¿Cómo va a ser un poco el orden del día? Vamos primero a hacer una breve presentación sobre las convocatorias de las que estamos hablando y posteriormente vamos a dar inicio a toda la ronda de preguntas. En esta oportunidad solamente vamos a responder preguntas sobre estas convocatorias en específico y les pedimos que por favor cuando escriban sus preguntas ahí en el chat especifiquen la convocatoria, si es ficción o estímulo integral o formación, y la modalidad, si es escritura de largometraje, si es realización de cortometraje y cualquiera de las otras modalidades. Entonces, siempre como encabezar ficción, corto, la pregunta es tal. Nada, fuera de eso, pues vamos a estar aquí pendientes, así que le voy a dar la palabra a Andrea para que haga una presentación sobre las convocatorias. Bueno, a todos gracias por estar con nosotros esta tarde. Como bien lo dijo Santiago, vamos a empezar esta presentación con una breve descripción de cada una de las convocatorias de las que vamos a hablar hoy y cada una de las modalidades. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno. Como Santiago bien lo dijo, vamos a hablar de la convocatoria de ficción, donde tenemos la modalidad de escritura de guión para largometraje, producción de largometraje, vamos a hablar de la convocatoria de ficción, donde tenemos la modalidad de escritura de guión para largometraje, producción de largometraje, vamos a hablar de la convocatoria de ficción, donde tenemos la modalidad de convocatoria de ficciones de 3.250 millones de pesos. Adicional a eso tenemos el estímulo integral a la producción y promoción de películas, donde hay dos estímulos de 3.800 millones de pesos. Luego tenemos la convocatoria de formación, donde tenemos una modalidad, formación especializada para el sector cinematográfico, con una bolsa total de 250 millones de pesos. Y es de estas convocatorias de las cuales vamos a hablar hoy. Documental y animación ya se hizo anteriormente y de hecho ya se cerró. Igual en total para este año el Consejo Nacional de Cine ha asignado 9.420 millones de pesos a entregar por convocatoria, por concurso para el año 2014. Siguiente. Bueno, empezamos esta tarde con el estímulo integral para la producción y promoción de películas. Esta es una modalidad nueva, es una convocatoria nueva, es el primer año que el Consejo Nacional de Cine la va a llevar a cabo, es una gran apuesta y pues estamos seguros y tenemos la certeza de que va a tener éxito y que va a estar muy bien, pues teniendo en cuenta además que el talento de los productores colombianos pues se verá reflejado allí sin duda alguna. Esta es una convocatoria que tiene un cronograma distinto a la convocatoria de ficción y formación. Esta tiene una fecha de cierre del 15 de septiembre del presente año, es decir, las otras dos convocatorias se cierran la primera semana de junio, cierres escalonados que ustedes bien lo pudieron ver en los textos, y esta sí tiene su cierre hasta septiembre. Para empezar, pues vamos a hablar de a quién está dirigida esta categoría, esta modalidad. Está dirigida a proyectos cinematográficos de producción o coproducción nacional. El tema y el enfoque de la película son libres. Cuando hablamos de proyectos cinematográficos de producción o coproducción nacional, ustedes pues deben remitirse directamente a la ley colombiana. Para saber de qué se trata esto. Obviamente nuestra ley define las coproducciones en términos económicos, artísticos y técnicos y hay unos mínimos que la ley misma propone, con lo cual ustedes deben conocerla y deben saber de qué se trata para armar y consolidar sus proyectos. Esta es una
categoría que está destinada exclusivamente a las personas jurídicas, que sean empresas cinematográficas colombianas. Existe también una definición por ley de lo que es una empresa cinematográfica colombiana. Ustedes pueden encontrar en el texto de la convocatoria un glosario muy completo de terminología, donde van a encontrar efectivamente este tipo de definiciones, para que no hayan, pues no tengan ustedes duda alguna de si están cumpliendo con los requisitos y los requerimientos de esta convocatoria. Adicional a que sean personas jurídicas colombianas, hay unas exigencias de experiencia, tanto de director como de la empresa productora. El director del proyecto que se presente aquí debe tener una experiencia mínima de al menos un largometraje estrenado en Colombia, en salas de cine comerciales. También existe dentro de nuestro glosario de términos una definición de lo que es estreno de una película. El mensaje y la señal en este momento es que siempre estén revisando esos glosarios para entender en profundidad de lo que se trata esta convocatoria y lo que está pidiendo. Y por otro lado, el productor, que se entiende la persona jurídica concursante, también debe tener una experiencia mínima de 2 largometrajes estrenados en Colombia. Si el productor, es decir, la persona jurídica concursante, no tiene esta experiencia, puede acreditarla a través de su productor ejecutivo, su productor general, su productor delegado o su gerente de producción. Si cualquiera de estos cargos, que son ocupados por personas naturales, tienen esta experiencia, es posible aplicar en esta modalidad. El monto total para esta modalidad es de 3.800 millones de pesos y se entregarán 2 estímulos, cada uno de 1.900 millones de pesos. Es muy importante que tengan en cuenta a la hora de montar sus proyectos y de prepararlos que el 60% del estímulo otorgado deberá ser invertido exclusivamente en Colombia y o en honorarios de personal colombiano. Y hacemos esa aclaración porque hay muchos colombianos, como ustedes lo saben, que están fuera de Colombia y que trabajan en el sector cine por fuera de Colombia. Entonces, ese dinero puede ser invertido también en el pago de honorarios de estas personas que trabajan en el sector cine y son colombianos. La duración máxima de estos contratos es de 3 años a partir de la firma y el formato final de entrega es 35 milímetros o DCP. Obviamente nosotros pues somos conscientes de que la tecnología anda a pasos agigantados, así que esta misma convocatoria tiene una pequeña nota en la que aclara que si al momento de la entrega la tecnología ha avanzado hacia otra línea distinta a estos formatos que en este momento estamos presentando, el Consejo Nacional puede estudiar la posibilidad de cambiar estos formatos de entrega, pero pues es algo que se discutirá en su momento. Siguiente, por favor. Bueno, este estímulo integral a la producción se llama integral precisamente porque contempla apoyo en todas las etapas de una película. Es decir, es un dinero que deberá invertirse en la etapa de desarrollo, en la preproducción, en la producción, en la postproducción y adicional a eso, en la promoción de la película y la participación en eventos internacionales. Una de las cosas positivas que tiene este estímulo es que los productores que lleguen a ser beneficiarios no tendrán la necesidad de estar aplicando constantemente a la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para lograr otros estímulos complementarios como son los de promoción, como son los estímulos automáticos donde está la promoción de largometrajes y la participación internacional en eventos. Este estímulo lo contempla todo. Y pues le quita un poquito de trabajo al productor, asegura un buen dinero para llevar a feliz término la película completa. Este estímulo adicional es importante que lo sepan los interesados que van a participar aquí, y es que en el momento en que aceptan participar en esta convocatoria del estímulo integral, acepta que el Consejo Nacional de Cine designe un consultor para acompañar todo el proceso del proyecto. Este consultor es una persona que además de estar pendiente de lo que ocurra dentro de la producción, también está desde el lado de Proimágenes Colombia revisando y verificando los informes y dando también su visto bueno de todo lo que ocurre allí con estos 2 largometrajes que serán beneficiarios.
El dinero, ¿cómo se va a manejar la entrega de estos dineros? Contrario a todas las otras convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, donde puede ser a través de una cuenta bancaria a nombre del concursante, del beneficiario, en este caso el concursante beneficiario deberá tener o abrir un encargo fiduciario o patrimonio autónomo que se debe destinar exclusivamente para el manejo de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Pues obviamente este encargo fiduciario debe estar vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y hay que tener en cuenta allí que los encargos fiduciarios cobran un fee de administración mensual, así que es algo que ustedes tendrán que tener en cuenta dentro de sus presupuestos. Los criterios de evaluación. Este estímulo integral, además de tener los criterios artísticos, técnicos, conceptuales, financieros y económicos que tienen en general todas las modalidades de la convocatoria del FDC, tiene un criterio adicional y es el de la audiencia del proyecto. Es muy importante que los productores definan y conozcan el tipo de público al que quieren llegar con su producto, es decir, es también una labor de conocimiento del tipo de película que quieren hacer y el tipo de público al que quieren llegar. Cuando hablamos de público o de audiencias nos referimos no específicamente a las salas de cine, ¿sí? Porque somos conscientes, y más en un país como el nuestro, que el tipo de películas que nosotros hacemos llegan también a festivales internacionales y ese es otro tipo de público. ¿Sí? Pueden tener otros circuitos de exhibición que pretendan llegar a públicos distintos a los que van a salas de cine. Lo que realmente nos interesa con este criterio es que el productor conozca y sepa a qué tipo de gente le quiere llegar y desarrolle, sí, una estrategia lo suficientemente enfocada y clara para llegar a ese público que necesita. Repito, no se trata de que lleguen al público de las salas de cine, sino que la película llega al público al que está dirigida, que puede ser en festivales o puede ser un circuito alternativo de exhibición y distribución o bien puede ser una sala comercial. Eso lo define cada productor de acuerdo al producto que tenga. Pero sí es un ejercicio para que cada productor se siente con su producto, a estudiarlo concienzudamente, a entender a quién va dirigido y cuál es la estrategia más acertada para lograr ese público que es al que está dirigido su película. Bien, aquí ya empezamos entonces con la convocatoria de ficción, que es una convocatoria que viene funcionando con una estructura bastante similar desde hace ya 3 años. Y la primera modalidad que tenemos allí es escritura de guión para largometraje de ficción. Esta es una modalidad que está dirigida exclusivamente a personas naturales colombianas. Es una modalidad, es la única de la convocatoria que se presenta con seudónimo. Tiene un monto total de 300 millones de pesos y otorga estímulos de 20 millones de pesos cada uno, más una tutoría con un experto nacional o internacional que se encargará de hacerle seguimiento y apoyo al autor. Los contratos para los beneficiarios de esta modalidad son a 1 año. En ese año, además de escribir ese guión, pues tendrán este acompañamiento con esta tutoría, que tiene 2 partes, una parte presencial aquí en Bogotá y una parte online, y se desarrolla generalmente durante los últimos 6 meses de ese contrato de 1 año que ustedes tendrán. Una de las cosas nuevas que se implementó el Consejo Nacional de Cine este año para la modalidad de escritura de guión es la forma como se evalúan los proyectos. Proimágenes Colombia, como ustedes lo saben, recibe todos los proyectos, revisa que contengan todos los documentos solicitados para participar. Posteriormente, los proyectos que quedan aceptados, es decir, que cumplen con todos los papeles que se piden, se envían a un comité evaluador, quienes hacen una preselección de los que consideran más interesantes. Esos preseleccionados van a un encuentro presencial y allí ya ellos toman la decisión de cuáles sugieren al Consejo Nacional de Cine. En el caso de escritura de guión va a haber un paso más. Es esta misma estructura más un paso intermedio entre la revisión
de documentos que hace Proimágenes y la llegada al comité evaluador. Es un paso intermedio de forma, donde un comité que designará el Consejo Nacional de Cine tendrá la tarea de leer los documentos presentados por los interesados, básicamente el tratamiento y la secuencia dialogada, y efectivamente determinar que ese tratamiento y esa secuencia dialogada son lo que se solicita dentro de las definiciones de la convocatoria. La convocatoria presenta una definición para tratamiento, presenta una definición para secuencia dialogada y necesitamos que esos dos documentos sean efectivamente y correspondan a esas definiciones. Básicamente porque aquí estamos premiando proyectos cinematográficos, necesitamos que sean en lenguaje cinematográfico, no literario. Entonces va a haber allí un comité que se encargará de revisar esa parte y el resto del proceso es como lo he descrito rápidamente y como ya muchos de ustedes seguramente lo conocen. Bueno, producción de largometrajes categoría 1. Esta es también una de las... Gracias. De las nuevas cosas que presenta la convocatoria 2014. Esta es una categoría que está destinada para primera película de productor y director. Está dirigida a proyectos de largometraje de producción o coproducción nacional para la realización de la primera película del director o productor. Quien se presenta en esta modalidad son las personas jurídicas, empresas cinematográficas colombianas, y es ese productor el que debe no tener ninguna película en su haber, y lo mismo el director. Este es un estímulo de 700 millones de pesos, la duración máxima de este contrato es de 3 años a partir de su firma, y igual que el estímulo integral, este es un estímulo que contempla desarrollo, preproducción, producción y postproducción. Como podrán ver, deja por fuera toda la parte de promoción y participación internacional, así que las personas que sean beneficiarias de este estímulo tendrán sí que aplicar por estímulos complementarios en los estímulos automáticos. El formato final de entrega es 35 milímetros o DCP, en las mismas condiciones que hablé también para el estímulo integral. Y es importante aclarar en esta categoría, ya que es nueva y es la primera vez que ustedes productores se enfrentan a este tipo de estímulo, es importante aclarar que la productora, empresa productora concursante y el director deben ser primos. Primos me refiero a que debe ser ópera prima el proyecto que presentan, para los dos. Para los dos. Eso quiere decir que no deben tener, por poner un ejemplo, un estímulo previo ganado con nosotros, pero está en desarrollo. No, ahí ya en ese momento dejan ustedes de ser productores o directores con ópera prima, ¿vale? La categoría 2 es para producción o coproducción colombiana, donde Colombia es un país mayoritario, literalmente, porque ahí el nombre está incompleto, me parece. Efectivamente, el nombre no está bien puesto en la presentación que ustedes están viendo, entonces lo voy a aclarar aquí verbalmente. La categoría 2 se llama Producción Mayoritariamente Colombiana. Está dirigida a largometrajes de producción o coproducción nacional. En esta, igual que en las dos anteriores, únicamente se presentan personas jurídicas. Cuando hablamos de productor concursante, estamos hablando de la persona jurídica, empresa cinematográfica colombiana que se presenta. Aquí tenemos 2 estímulos, cada uno de 700 millones de pesos y una bolsa total de 1.400 millones. 3 años también a partir de la firma del contrato para terminar esa película. Y este estímulo también tiene dentro de los 700 millones, el productor deberá llevar a cabo las etapas de desarrollo, preproducción, producción y postproducción. Estímulos para participación en eventos internacionales y para la promoción a través de los estímulos automáticos y el formato de entrega 35 milímetros o DCP. La tercera categoría de producción de largos está dirigida a proyectos de coproducción donde Colombia es país
minoritario dentro de sus socios para realizar ese proyecto. Este es el segundo año que realizamos esta convocatoria, esta modalidad. Ha sido recibida sobre todo en el ámbito internacional con muy buenos ojos. Tal vez sea el único país de la región junto con Venezuela que tiene implementado un estímulo exclusivo para las coproducciones minoritarias. Eso nos fortalece dentro de la región y sin duda nos vuelve aún más susceptibles de conseguir y de lograr socios y aliados en otros países de la región. Esta modalidad está dirigida a proyectos de largometraje de ficción, de coproducción nacional exclusivamente, donde Colombia, como lo dije anteriormente, la productora tenga la menor participación económica dentro de ese proyecto. Participan únicamente personas jurídicas, tenemos 2 estímulos de 200 millones de pesos cada uno y contamos con 2 años a partir de la firma del contrato para culminar el proyecto, ya sea en 35 milímetros o en DCP. Postproducción de largometrajes. Esta es una modalidad que existe porque afortunadamente existen películas que se realizan por fuera de los estímulos que entrega el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Es decir, este estímulo está dirigido para aquellas películas que lograron hacer todo su rodaje y su producción sin dineros del FDC y ahora necesitan un último empujón para terminar su postproducción. Son largometrajes de producción o coproducción nacional cuya duración mínima sea 70 minutos. ¿Esto por qué lo decimos acá? Porque la ley colombiana también tiene definiciones claras de lo que es un largometraje y un cortometraje en cuanto a su duración. Un largometraje es aquel que tiene 70 minutos o más y un cortometraje es aquel que tiene mínimo 7 y máximo 69 minutos. Entonces aquellos proyectos que logran hacerse por fuera de los estímulos del fondo tienen igual esta posibilidad de participación. Los proyectos que han ganado con nosotros en producción de largometrajes no pueden aplicar esta modalidad porque, como ustedes vieron, ya tienen dentro de su estímulo un dinero destinado para la postproducción. Este estímulo de postproducción de largos es de 150 millones de pesos. Y los contratos son de una duración de 1 año a partir de la firma del contrato. ¿Por qué? Porque ya ellos concursan sobre un corte de edición, es decir, ya hay un trabajo de edición avanzado. Y este dinero pues les permitirá terminarlo, ojalá, en menos de 1 año. Realización de cortometrajes. Siempre ha sido una política del Consejo Nacional de Cine apoyar la producción de los cortos. Sin duda, para nosotros es un semillero de donde salen grandes directores y va a ser siempre muy importante destinar dineros para ello. Este año tenemos 300 millones de pesos y estímulos de 50 millones de pesos por proyecto de cortometraje. Está dirigida a proyectos de corto de producción o coproducción nacional y su duración, como la ley lo estipula, debe ser de mínimo 7 minutos y de máximo 69. La duración para la realización de estos cortos es de 1 año a partir de la firma del contrato y el formato final de entrega es HD-CAM. Bien, ahí terminamos la convocatoria de ficción y ahora entramos a la convocatoria de formación. Esta es una convocatoria que está dirigida exclusivamente a las entidades académicas colombianas que estén acreditadas por el Ministerio de Educación y está dirigida a proyectos de diplomado o módulos de posgrado en diferentes áreas del sector cinematográfico que sean llevados a cabo por entidades académicas colombianas. Es importante decir que son estímulos de 50 millones de pesos. Este estímulo ha tenido un incremento respecto del año anterior. El año anterior eran estímulos de 40 millones, este año son de 50. Y este es un estímulo que, si bien muchos de los que están escuchando esta charla no pueden participar porque no son entidades académicas, sí les pega, porque el dinero se debe dirigir exclusivamente a cubrir el 70% de la matrícula de aquellos estudiantes que resulten becados por la entidad académica para tomar este diplomado. Con lo cual,
el mensaje es que estén pendientes de las universidades, de cuáles son las que ganan, de cuáles son los diplomados que allí se van a realizar, para que ustedes también apliquen y posiblemente tengan el beneficio de un 70% en su matrícula. Este es una convocatoria, modalidad que tiene duración de 1 año a partir de la firma del contrato. Bueno, aquí como ustedes ven está el cronograma de ficción y formación. Como ya lo dije al comienzo, la primera semana de junio de manera escalonada se van a estar cerrando cada una de las modalidades en nuestra plataforma que se llama Convocatoria FDC. Igual encuentran el link habilitado, está en la página de Proimágenes, que es www.proimágenescolombia.com. Ese es otro de los grandes cambios que tiene la convocatoria de este año, y es que ahora toda la aplicación de los proyectos y el envío de los proyectos se hace de manera virtual en una plataforma desarrollada especialmente para ello. Y entonces el mensaje ahí es: no esperen al último día, no esperen a que haya un trancón cibernético y tengan problemas al momento de subir la información, porque desafortunadamente cuando entra uno en este mundo digital hay muchas variables que ni ustedes ni nosotros podemos controlar, así que el mensaje es: metan sus proyectos con tiempo, hagan sus aplicaciones con tiempo, para no estar a última hora corriendo, porque es la convocatoria clarísima que aquellos proyectos que no den enviar antes de las 11:59 de la noche de cada uno de los días de los cierres no van a ser aceptados para participar. Nuestro estímulo integral, como les dije, nuestro cierre es el 15 de septiembre, así que todavía hay tiempo más para preparar esos proyectos. Y pues como siempre ustedes saben que todas las puertas y todos los canales de comunicación están abiertos en Proimágenes para despejar sus dudas y las preguntas que tengan. Y pues creo que en este momento ya empezamos con preguntas. Ya tenemos algunas preguntas. Ok. Entonces, vamos a empezar con esta sesión. Les agradezco que vayan poniendo sus preguntas ahí en el chat con el nombre de la convocatoria y el nombre de la modalidad, ¿no? Entonces, pues esto está un poco loco. Un momento. Importante decirles, aquellas preguntas que estén repetidas, pues las responderemos una única vez, y pues igual esto, como saben, va a quedar colgado en nuestra página, así que podrá ser consultado por ustedes posteriormente. Bueno, Sandra Hernández pregunta: para la convocatoria de escritura de guión se pide una autorización de coautores. ¿Esta certificación debe ser notariada? No, la certificación no debe estar notariada, y gracias, Sandra, por recordármelo. Ese es otro de los grandes cambios que tiene la convocatoria 2014, y es que ningún documento que se solicita para participar debe estar notariado, ni con reconocimiento de consulados, ni de apostilles, ni nada de ese tipo de trámites. Afortunadamente logramos este año con nuestro equipo jurídico pues quitar ese paso que les quitaba mucho tiempo. Bueno, Ernesto Hernández Alvarado: el tratamiento que hay que enviar en la categoría de escritura de guión de largometraje debe ir separado por escenas, exterior, casa, día, o puede enviarse sin ese formato, ya que este no parte de un guión terminado. Gracias. La convocatoria, como lo dije anteriormente, específicamente en la modalidad de escritura de guión, trae definiciones para tratamiento y para secuencia dialogada. La recomendación es que se guíen por esas definiciones que están allí puestas, y pues cuando hablamos de una secuencia dialogada, pues esa sí debería ir en formato de guión ya como tradicional, como se conoce. Listo. Ficción, guión.
rubros importantes en presupuesto. ¿En qué cosas puede uno fundamentar gastos sin que su proyecto quede descartado? Bueno, ahí hay una aclaración importante y es que el estímulo de escritura de guión es el único estímulo que no se acredita con gastos. Es requisito para la presentación del proyecto que se incluya un presupuesto, pero pues lo que esperaríamos recibir en esos presupuestos son todos los gastos relacionados con la actividad que ustedes van a desarrollar. Hay que tener en cuenta que deben venir a Bogotá a la parte presencial de la tutoría, entonces pues esperaríamos que allí estén los gastos de su traslado a Bogotá, su alojamiento, los tiquetes, también no sé si alquilan el computador en el que van a hacer el trabajo con el guión, tal vez pues no sé, una parte como sus honorarios, pues para que tengan el tiempo de poderse sentar a escribir, pero pues no hay como unos ítems específicos. Exacto. Para el presupuesto de escritura de guión. Sí, realmente es difícil poner un formato allí, entre otras porque cada proyecto tiene unas características muy distintas, con lo cual realmente es cada autor el que debe sentarse y decir, bueno, yo necesito, hay gente que necesita hacer investigación de campo, hay gente que no, hay gente que necesita hacer una investigación bibliográfica o que necesita hacer algún viaje, hay gente que no, entonces realmente es cada autor el que debe un poco definirlo. No es un presupuesto enorme, realmente es un presupuesto pequeño, que debe contemplar como lo básico que debe hacer ese autor para poder escribir el guión, y como lo dijo Caro, lo importante, aquellas personas que no viven en Bogotá, claro, tendrán que contemplar sus traslados porque la convocatoria del FDC no los cubre. Bueno, Catalina Ramírez Chávez, ¿para cortometrajes los miembros del equipo técnico deben tener experiencia o pueden ser nuevos talentos que están empezando? No hay ninguna restricción al respecto, pueden ser chicos nuevos, así como pueden ser personas con experiencia, no hay lío. ¿La nota de intención de escritura de guión es similar a nota de director? ¿Se debe sustentar por qué se quiere escribir el guión y qué de tal? Hasta ahí llega la... Está ahí cortado. Sí, realmente la nota de intención de escritura en esta modalidad un poco sí hace las veces de una nota de intención de dirección. Igual, con respecto a la escritura. Con respecto a la escritura en este caso, claramente. Igual pues lo mismo, hay una pequeña definición allí en los requisitos, pero haciendo como ¿cómo se dice? Equiparando cosas, sí puede ser lo mismo que una nota de dirección, pero para la escritura exclusivamente, ¿no? Cortometraje de ficción, ¿el tema es libre o hay algún tipo de censura, por ejemplo, con desnudos? Ninguno, esta convocatoria jamás ha tenido ninguna restricción ni con temática ni con nada, ustedes son los creadores y tienen libertad plena. Isabela, para la modalidad de producción en la categoría 1, ¿debe ser ópera prima para ambos o puede ser solo para el director? Como lo dije al inicio, la ópera prima debe ser para ambos, para la empresa productora que concursa y para el director. Bueno, tal vez no está tan dirigida como a las convocatorias que estamos hablando, pero igual valdría la pena contestarla. Para una película que ya está finalizada y se busca un estímulo para la distribución. Es decir, directamente para la distribución no tenemos estímulos, pero sí hay toda una línea de estímulos automáticos para que asistas a festivales. O si es un largometraje, pues está el estímulo de promoción que también está dentro de los automáticos. Ahí pues como este no es la convocatoria que estamos discutiendo, pues te pediría, Tania, que revisaras el documento de los estímulos automáticos que está colgado en nuestra página en internet, y si tienes alguna pregunta puntual al respecto, comunicarte con nosotros al correo que aparece allí publicado en ese texto para despejarte la duda que tengas, o nos llamas, ¿vale? Bueno. ¿Cuándo podremos los extranjeros postular como persona natural por supuestos en los fondos que se pueda como escritura de guión? La ley que crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico establece que los recursos de la cuota parafiscal serán dirigidos únicamente a colombianos. Por esa razón es que los extranjeros pues no podrían aplicar a estos, a pesar de las modalidades de estímulos por concurso.
Bueno, a excepción de si es una coproducción, ¿no? A excepción si es una coproducción, pero la persona que participa pues no es el extranjero. extranjero de ninguna manera. Siempre Sino el tendría que colombiano. ser la persona jurídica o natural colombiana. Ok. Consejo de Artes Visuales de Bello. Convocatoria de ficción, realización de corto. ¿Es necesario tener el equipo técnico ya confirmado o al menos una parte de él? No, no es una obligatoriedad de la convocatoria que esté todo confirmado. La recomendación siempre es que ustedes incluyan en esa ficha técnica lo que ya tengan confirmado. Esa es la recomendación. Lo que tengan confirmado, pónganlo allí, porque esta convocatoria, dentro de todos los términos para concursar, pues habla de cuando se hacen cambios. Cuando se hacen cambios dentro del equipo técnico, hay que pedir autorizaciones, nos tienen que mantener informados, no sé qué, no sé qué. Entonces no se apresuren a poner a gente que no tengan confirmada. Solo pongan los que ya tienen confirmados, y con eso se quitan también ustedes de encima un posterior, pues no problema, pero sí un posterior paso al momento de llevar a cabo sus proyectos. Ok. Seguimos recibiendo sus preguntas aquí a través del chat. También aprovecho, pues, si conocen a alguien que esté interesado, compartan el link, aprovechando que estamos todos en internet en este momento. Yo voy a leer algunas de las preguntas que tenemos dentro de las preguntas frecuentes que hemos realizado. ¿Hasta cuántos proyectos se pueden presentar en las... La convocatoria no tiene ninguna restricción al respecto. Lo que sí no puede ocurrir en ningún caso es que se presente un mismo proyecto a diferentes modalidades. Es decir, no se puede presentar el mismo proyecto, por decir algo, a escritura de guión y a producción de largos categoría 1. Es decir, el productor tiene que saber en qué estado está su película y tomar la decisión de en cuál modalidad o categoría presentarse. ¿El estímulo el estímulo integrado es neto o realizan algún descuento a nivel de impuestos? Esto es para todos los estímulos que entregamos, no solo para el estímulo integral. Y es que no, es decir, el dinero hasta este momento les entra tal cual. Es decir, si son 50 millones de pesos para realización de cortometrajes, 50 millones de pesos les van a entrar. Es decir, no hay descuentos de ley, a menos de que el gobierno nacional se invente alguna cosa, Sí, no. que ahí sí nos tocaría acatarlo, pero hasta el momento no, pues no ha ocurrido. Ok, aquí ya tenemos varias otras preguntas. Ok. Gracias. Más arriba. ¿Sí? Sí, más arriba. Sí, para el otro lado. Ok. Estaba como en allá Eso. al menos Listo. 5. Eso. En cortometraje, ¿un extranjero puede ser parte del equipo de trabajo? Sí, un extranjero puede formar parte del equipo de trabajo, pero tienen que tener en cuenta el productor la legislación colombiana en cuanto a la nacionalidad de una película en términos artísticos y técnicos. Allí es importante que ustedes consulten, Juan Carlos, qué documento. Pues el decreto 255 es el decreto que actualmente pues con el cual el ministerio otorga o pues declara que efectivamente un proyecto es nacional o no es nacional. Sí es importante o pues es aconsejable iniciar acercamientos a esta normativa para entenderla desde el principio y que pues no se vayan a llevar sorpresas durante el camino de la producción. Ok. Voy a leer un par de preguntas aquí con respecto a ópera prima. Cuando se refieren a ópera prima del director y productor, se refieren a película exhibida en salas de cine. Y, bueno, esa es una. Y para la otra, para la categoría 1, deben ser el director y productor colombiano. Vale, lo primero, como ya lo dije en 2 ocasiones anteriores, tanto el productor como el director debe ser ópera prima para los dos, y ópera prima significa que no tengan ningún proyecto, por ejemplo, en desarrollo o sin estrenar, pero ya rodado y terminado, o un estímulo de largo en desarrollo, pero todavía no lo han terminado. No.
no tiene que tener nada, ninguno de los dos, es decir, ni proyecto en desarrollo, ni un estímulo que se está desembolsando, no, debe ser primera vez realmente desde el inicio. ¿Y la otra era? No, si el director y productor tienen que ser colombianos. Deben ser, para la categoría 1, deben ser el director y productor colombiano. El productor obligatoriamente tiene que ser colombiano, si no, no puede acceder a los estímulos del FDC, tal como lo explicó Juan Carlos hace unos minutos. Y el director puede ser de otra nacionalidad, pero repetimos, es muy importante que ustedes estudien y conozcan la legislación en referencia a los mínimos artísticos y técnicos de la ley colombiana. Eso es el decreto 255 de 2013, para que ustedes sepan con qué mínimos cargos tienen ustedes que cumplir para que su película sea declarada colombiana. Si ustedes llegan a ganar este estímulo y en algún momento llega a perder la nacionalidad colombiana por cualquier factor y no reciben ustedes ese título de resolución de producto nacional, están obligados ustedes a devolver el estímulo. Así que es un tema delicado. La recomendación es que conozcan la ley, la lean y a partir de allí también diseñen sus proyectos y armen su equipo técnico y artístico. Listo. Ficción, realización de corto. Con respecto al anexo 7, autorización de derechos, si yo soy el escritor y voy a presentar el proyecto y dirigirlo, ¿debo autoautorizarme? Tal cual como está funcionando pues desde la plataforma, se requiere que ese anexo esté incluido. Esa autorización, por sonar redundante, no nos sobra, es el cumplimiento del requisito formal que se está pidiendo. Ok. Si la representante legal y productora ejecutiva de la productora participante ya tiene 2 películas, ¿afecta en la modalidad 1? Asumo yo, es producción de ópera prima. Pues me gustaría que nos lo confirmara ella misma. Okay. Eva, antes de Ojos responder. De Gato, por favor. Eva, Ojos de Gato, sí. Porfa, confírmanos. Modalidad 1 te refieres a la de ópera prima, ¿correcto? Categoría 1 de ópera prima. Ok, mientras tanto seguimos. En el plan de recuperación se incluye el dinero que se pueda recuperar a través de ley de cine, deducciones a inversionistas. Eso es un... Ay, yo no traje lo de los anexos, sí. Sí, pero sí, creo que sí se... Ok. También la tenemos pendiente ahí. ¿Es obligatorio hacer uso de los anexos o podemos copiarlos y hacerlos en un Word y después guardarlos en un PDF para enviarlos? Puedes hacerlo, pero por favor hazlo con sumo cuidado. Por favor no vayas a omitir nada de lo que nosotros estamos solicitando en esos anexos porque eso te puede causar la no aceptación del proyecto. Ok. El proyecto, ok. Freddy Fortich, el proyecto de escritura puede ser de una animación, ya que no existe un estímulo similar en la categoría de animación. Sí, puede ser un proyecto que posteriormente vaya a usar la técnica de animación, pero sin duda un guión de ficción también puede ser pensado para una animación, claro. Ok, dice, si de nuevo, volviendo a Eva, dice, pero la productora no tiene películas, pero bueno. Necesitamos que nos confirme, Eva, si es a producción, a ópera prima. ¿De qué categoría estás hablando, Eva? Exacto. ¿Sí? ¿Ya te dijo que sí? No, sí, espérate a ver, más arriba. Es que aquí... tan rápido. Sí. Sí, espérate a ver. Es que hay varias preguntas, sí. Entonces... Más arriba. Ahí está. Sí, ópera prima. Ópera prima, sí, como lo dije, para esa categoría se deben presentar personas jurídicas colombianas. Es esa empresa, esa persona jurídica colombiana, la empresa productora, y es ella la que no debe tener ningún largometraje en su haber. Si alguien de tu equipo, llámese como se llame, sí tiene esa experiencia, es otra historia, pero para participar es la empresa productora la que no debe tener la experiencia. Les recuerdo, porfa, en las preguntas pónganos la modalidad y la convocatoria de manera bien clara porque se nos va pasando para los que apenas están llegando a nuestra transmisión, ¿no? Entonces, Ricardo Alberto, ¿el formato de presupuesto es el mismo para escritura de guión y para cortometraje? No,
La modalidad de escritura de guión no obliga a los concursantes a usar el formato de presupuesto que sí es obligatorio para las modalidades de producción y realización. Jessica Cruz, ¿proyectos que se han presentado con anterioridad tienen alguna restricción? Si es un proyecto pues que simplemente estuvo en concurso y no ganó, no tiene ninguna restricción para participar. Hay algunas restricciones sí para proyectos que han sido presentados y han sido beneficiarios en este fondo, y las encuentras en la parte de quiénes y qué proyectos no pueden participar. ¿En dónde se encuentran las definiciones de tratamiento, secuencia, etcétera? Se encuentran en la página 12, donde están los requisitos para participar en escritura de guión. Modalidad producción. En el presupuesto, ¿en qué línea incluye el sí? ¿Qué? ¿Se incluye el sí del productor? El sí, por favor, acláranos qué significa el sí. El sí, exacto. Continuar. Ya, listo. Ok, en la modalidad de escritura, ¿puede haber un coautor extranjero? No, Isabela, y ahí le quiero pasar la palabra a nuestro asesor jurídico para que dé una breve... Bueno, como lo estábamos mencionando, pues los recursos principalmente van dirigidos a personas colombianas. En este punto en particular, recordemos que la convocatoria está dirigida a la participación de personas naturales colombianas. En el caso de las coautorías, independientemente de la persona que participe, se entendería que ambos son beneficiarios. Entonces, ambos autores deben ser colombianos. Ok. A ver, en la categoría de escritura de guión de largometraje, ¿hay límite en el número de proyectos que puedo presentar? Que es lo que acabamos de Sí, no hay límite, pero no puede ocurrir que un mismo proyecto se presente en distintas categorías, ni modalidades. Bueno, Álvaro de Ruiz, ficción categoría 1. Ópera prima es de A, director y productor, persona natural a cargo del rol del productor. B, director y productor, persona jurídica. Dios mío. Insistimos. No, pues es... Sí, no, eso ya se ha resuelto. Ya Exacto, se ha resuelto sí. varias veces desde que estamos en esta conversación. Vuelvo y lo repito. Ópera prima es tanto de productor, que es la empresa que se presenta a concursar, la persona jurídica que aplica, y el director. Ninguno de los dos debe tener una película ni en desarrollo, ni que esté con un estímulo Mucho que está menos haciéndose, estrenada. y muchísimo menos estrenada. Okay. Categoría 2 de ficción. ¿Puedo aplicar así ni el director o productor tenga una película de largo realizada, pero sí tenemos una coproducción? ¿Sí? Sí. Digamos que en esa categoría 2 no hay ninguna Restricción restricción a ese respecto de la experiencia. Sigamos. ¿Es posible hacer, José Ignacio Jiménez Salazar, es posible hacer traslados presupuestales entre los rubros? Bueno, Sería caro. ahí Buena me pregunta. voy a adelantar un poco al proceso. Para las personas que no han sido beneficiarias nunca del FDC o que fueron beneficiarias en años anteriores, nosotros hace un par de años implementamos la actualización de presupuesto justo antes de iniciar la preproducción para algunos, o cuando finalizan la etapa de desarrollo para otros, dependiendo como la categoría en la que apliquen. Entonces, el presupuesto que vas a hacer hoy para aplicar a la convocatoria va a ser un presupuesto que vas a poder actualizar en algún momento antes de que empieces a rodar, y que el objetivo de eso es que los presupuestos que actualicemos allí sean lo más cercanos a la realidad de los proyectos. Entonces, el tema de traslados presupuestales o de incrementos en los rubros presupuestados no aplica en ese momento, porque pues lo que te digo, ya vamos a tener un presupuesto más cercano a la realidad, y no cabría esa solicitud en ese momento. Me parece pertinente en este momento, Carol, que hablemos del instructivo, que es algo nuevo que se implementó. Ok, sí, en la página web lo encuentran, está junto a los textos de la convocatoria. Diseñamos desde el área administrativa de Proimágenes un instructivo para acreditación de gastos de estímulos por concurso,
donde tratamos que fuera el ABC para que armen los informes financieros. Allí están todos los requisitos, qué documentos se deben enviar, si van a acreditar gastos por honorarios o por facturas. Están como todas las reglas del juego, es un resumen de toda la manera como se deben enviar los informes. Ahí sí yo les aconsejo, con todo respeto, que por favor en esos temas financieros se asesoren de bien sea contadores o administradores, que les den un soporte y una manito allí en el tema de la armada de los informes para que se puedan dedicar a lo suyo, que es hacer las producciones y fluyan las cosas un poquito mejor. Ok, Yamile Sandoval, formación especializada. Algunas entidades apoyan, pero no necesariamente como cofinanciadoras. ¿Son válidas cartas de apoyo de este estilo? Sí, claro que sí, son válidas, sí. Okay. Ok, seguimos. En desarrollo de guión de largometraje, ¿cuántos proyectos máximos podemos presentar? Ya está... Sí, puede presentar los que quiera, pero no el mismo en distintas modalidades y categorías. Pero creo que tenía una segunda pregunta esa persona. ¿Es posible ganar con uno o más? No hay ninguna restricción por convocatoria para ello. Ha ocurrido en ocasiones anteriores que un mismo concursante gana 2 veces. Está. En Ópera Prima no tenemos claro si se descalificarán empresas productoras que tengan otros proyectos en desarrollo pero sin filmar. En ese sentido, el proyecto no es la ópera prima, mejor dicho. Si en algún momento deja de serlo, pierde el estímulo. Exacto. Ese es el espíritu, digamos que esa es la cosa. Si ese proyecto en desarrollo se ejecuta y se vuelve y se estrena, ya no es ópera prima el proyecto que ganó, por lo tanto pierde el estímulo. Exacto. Ese es como el razonamiento. Tiene que ser ópera prima desde que se presenta hasta que se realiza. Termina. Entonces, esa sería como la situación, ¿cierto? Sí. Cierto. Perfecto. Ok. Primera vez. Exacto. Ya no hay necesidad de autenticar las firmas en notaría, ya no hay necesidad. Ficción. 2 proyectos en categorías y modalidades diferentes pueden tener en su ficha técnica un mismo director o productor. Claro, pueden tenerlas. Ahí lo que seguramente va a ocurrir es, si llegara a quedar preseleccionado, si llegara a resultar ganador esos dos proyectos, la gran pregunta que nos haríamos todos, incluyendo el mismo comité evaluador, el Consejo Proimágenes, es si podrán llevarlos a cabo en ese mismo espacio de tiempo. ¿Ha ocurrido en años anteriores? Esa es la gran pregunta que se hacen los comités evaluadores. ¿Sí serán capaces de? Entonces, tal vez sea mejor sopesar y ver cuál está mejor, cuál está más desarrollado, cuál tiene más posibilidades y presentar ese. Es una decisión del productor, sin embargo, puede generar dudas. Ok, ¿el proyecto de escritura puede ser para un largo de animación? Sí. Ya están. Ficción largo categoría 1. Requisitos obligatorios: no pide hoja de vida del productor. No se mencionan requisitos opcionales. ¿Se debería adjuntar? Se pide hoja de vida de la persona empresa, jurídica concursante, es decir, de la productora concursante. ¿Qué es el productor? Es decir, es la persona que detenta los derechos patrimoniales de la obra, es el que tiene la coordinación, la iniciativa, es con quien se firmarán todos los contratos, es el responsable, es la cabeza. Es importante que tengan claro, la persona jurídica que se presenta a la convocatoria es el productor de la película, por lo tanto, es quien tiene todos los derechos y todos los deberes para con nosotros de esos dineros y de la realización de ese proyecto. Okay. Y ahí quiero aclarar una cosa que creo que es bien importante. Es distinto, y la ley colombiana así lo entiende, es distinta una persona natural de una persona jurídica. Hemos tenido varios casos a lo largo de estos años de personas que confunden o que creen que mi hoja de vida como persona natural se la puedo trasladar a la persona jurídica que estoy armando. Eso no es así. La persona jurídica es una persona distinta a una persona natural, con lo cual la hoja de vida de la persona jurídica que presenten debe ser la de la persona jurídica, no la de la persona natural que está detrás de esa empresa. Ok, cortometraje. En mi caso el cortometraje no tiene diálogo, solo se usan sonidos, incidentes y musicalización. ¿Hay algún problema?
No hay ningún problema, siempre y cuando tú lo especifiques en tu proyecto para que no vaya a generar confusiones al comité evaluador, está perfecto. Ok. Escritura de guión. ¿El título del proyecto puede ser en otro idioma? No hay restricción a ese respecto. Ok. Para participar en la categoría producción mayoritariamente colombiana modalidad 2, tenemos el director y al guión extranjeros. Todo lo demás es colombiano. Es que aquí continúa así. Okay. Ahora todo lo demás es colombiano para producir en territorio colombiano. ¿Esto cumpliría con la cuota? Lo tienes que evaluar tú. Lo tienes que evaluar a la luz tú, exacto. Del decreto. Del decreto. Del decreto 255, y de una vez les cuento que esa parte de nacionalidad de películas y todo lo que tiene que ver con trámites de nacionalidad de películas y de proyectos lo maneja la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, así que Eva Ojos de Gato, cuando tengas dudas al respecto, después de leer los decretos, debes comunicarte con ellos para despejar lo que necesites. Okay. Juan Pablo Bedoya, ¿puede reemplazar el contrato de cesión de derechos de guión al anexo número 7? No, no. Son diferentes. No, lo que se pide para concursar es el anexo. Si tú adicional a eso quieres adjuntar el contrato, puedes hacerlo, pero si llegara a faltar el anexo 7, el proyecto no será aceptado. Okay. Si un proyecto ya se ganó el premio de concertación del Ministerio de Cultura, ¿se puede presentar en FDC y sumar los premios? Claro que sí. Okay. En producción de cortometraje, el cortometraje debe terminar en HD-Cam, pero puedo incluir en el presupuesto finalización en DCP u otros formatos. Wow. Uy. Wow. Eso sí. Pues el dinero que se entrega en esa modalidad es para que alcancen a llegar a un HD-Cam. Ahora, si ustedes consiguen recursos para tener otros formatos, pues bienvenidos por ustedes, ¿no? No sé si quieran decir algo al respecto. ¿Lo podrían incluir en el presupuesto? Sí, pero que sea un costo válido con cargo al estímulo, no. Pues el estímulo está dirigido a la primera copia que llaman, entonces cualquier otra copia adicional la podrías tener por un estímulo automático si cumples con los requisitos en su momento para aplicar. Cortometraje, ¿en qué estado de confirmación se aconseja presentar los posibles aportes de financiación de empresas y demás? Cuando estén asegurados. Sí. Asegurados significa que ya tengas firmado un contrato que efectivamente te esté garantizando a ti en todos los sentidos que tienes esos aportes. ¿Algo que quieras? No, yo estoy de acuerdo. Eso es lo más importante. Sí. Hay muchas preguntas. Buena tarde. ¿Hay algún estímulo para la postproducción y finalización de cortometrajes? No. Ok. Ok, cortometraje. ¿Cuál? En el aire, que abriste la convocatoria por eso. Sí. ¿Qué era? Chucha, ¿cuál era? Bueno. ¿Algo del anexo 7 o algo así? Sí. Por favor, la pregunta que quedó pendiente, si no la repiten. Estaba abriendo un anexo, si me acuerdo. El anexo 7, creo, de ficción o algo así, para la persona que nos estaba haciendo esa pregunta. No, era el anexo de plan de financiación. Sí. Con inversionistas y donantes, sí. Sí. Ok, ya. No olvidarlo. No lo hemos olvidado. Cortometraje. Un coproductor extranjero puede no tener experiencia en cine y ser una persona natural, y una donación es coproducción. Son dos preguntas en una. ¿Un coproductor extranjero puede no tener experiencia en cine y ser una persona natural? Sí, eso no tendría ninguna restricción al respecto. Ahora bien, es importante tener muy en cuenta que una donación per se no da las características de un coproductor. Una coproducción incluye tanto derechos como obligaciones sobre la película. Entonces, pues la donación no se entendería como una coproducción. No sé si tú quieras de pronto. Yo creo que es importante que ustedes siempre que hagan cualquier tipo de negociación dejen muy claro de qué están hablando en esa negociación. Hay mucha gente que desafortunadamente termina entregando los derechos de su película por un plato de sopa.
y eso no es aconsejable. Es decir, hay muchas formas de involucrar gente dentro de un proyecto sin necesidad de que ustedes pierdan la propiedad del mismo. Entonces es importante que se sienten y piensen a quienes realmente les quieren ofrecer una porción de propiedad de su proyecto y quienes entrarían con otro tipo de figura. Es decir, ahí lo importante es proteger el proyecto y que el control del mismo pues esté en gran mayoría en ustedes y en las personas que ustedes consideren que deban tenerlo, no, como digo, poniendo un caso extremo, en la persona que les da un plato de sopa. Y yo añadiría que siempre es importante tener la posibilidad de asesorarse, es decir, no echen esa herramienta a saco roto, todo lo contrario, busquen asesorarse siempre antes de hacer ese tipo de negociaciones. Y en el presupuesto pueden incluir el asesor jurídico también, ¿no? Muy Eso importante. siempre es importante, de acuerdo. Bueno, vamos a intentar hacer rápidos porque hay varias preguntas. Listo. Ok. Sí, no, sí, no. En los requerimientos se pide hoja de vida de persona jurídica. ¿Hay algún formato? No. En la modalidad de cortometraje de ficción, si hay donantes, ¿estos deben aparecer en el anexo de presupuesto? No se debe modificar primero en el formato de presupuesto, no es el lugar. punto. Ahí No va. Tendría que ser en el plan En de el plan de financiación. financiación. Allí es Exacto. donde deberían aparecer. Y el formato no modificarlo, es decir, se pueden agregar filas dentro del formato de presupuesto, pero Exacto. no eliminar. modificarlo, exacto. Sí, y si digamos hay allí cosas reportadas que ustedes no van a utilizar, simple y llanamente lo dejan en blanco Exacto. dejan en Cero, ceros. y pues. ya, en cero. En caso de participar como persona jurídica, ¿es obligatorio abrir una fiducia? Únicamente para el caso del estímulo integral a la producción y promoción de películas. Para el resto de modalidades y convocatorias es suficiente con una cuenta exclusiva a nombre del beneficiario. A excepción de escritura de guión. A excepción de escritura de guión. Formación especializada tampoco requiere cuenta exclusiva y la cuenta debe ser pues en una entidad bancaria, pero no importa si es corriente o de ahorros, lo importante es que esté a nombre del beneficiario. Ok. Carmilla Angiara. Estoy en desarrollo de un corto que incluye técnica stop motion en un 70%. ¿Es posible aplicar para la categoría de corto ficción? Pues eso es una decisión que debes tomar tú. Sin embargo, ya que tienes tan claro que tienes stop motion en un 70%, quizás las particularidades de tu proyecto se ajusten más a corto de animación. Entonces, ok. Ok. Escritura de guión. En el presupuesto debo contemplar honorarios de tutor y productor. Este estímulo, como sabes, tiene una parte en dinero, que son 20 millones de pesos, y adicional a esos 20 millones de pesos, la asesoría con un tutor. Esa asesoría que te da el estímulo la cubre el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Si tú adicionalmente quieres tener otro tutor adicional, lo debes cubrir tú. Listo. Bueno, voy a leer esta. A ver, Álvaro de Ruiz. Corrijo, largo categoría 1. Requisitos obligatorios: no pide hoja de vida, rol productor, ficha técnica. No se menciona en requisitos opcionales, otros sí. Es decir, se pide la hoja de vida del productor. Ya entendí lo que me quiere decir. Sí, ya, Sí, ya entendí. No, para nosotros el productor es la persona jurídica, empresa cinematográfica colombiana que presenta el proyecto. Se pide la hoja de vida de Entonces esa se persona pide la hoja de jurídica. vida de esa persona jurídica que está participando en la convocatoria, Del ¿vale? ser Porque humano además productor, debes tener en no. cuenta Exacto. que esta categoría está cerrada para personas jurídicas únicamente. Efectivamente, en los requisitos opcionales damos, por ejemplo, el ejemplo de que puede ser la hoja de vida del director de fotografía, no sé qué. Si tú allí quisieras adjuntar la hoja de vida del productor ser humano, persona natural, ¿no?, que va a estar detrás de la producción, bienvenido. Pero para el requisito obligatorio es la hoja de vida de la empresa productora concursante. Ok, ficción cortometraje. ¿Las hojas de vida son criterios de evaluación? Como tal no son criterios, o sea, son requisitos. Son requisitos, Los más no criterios criterios. son otros y están también especificados dentro de la convocatoria. Son requisitos obligatorios, al menos el de la persona, el concursante, El concursante y el director. director. Esos sí son impagabitables y no pueden dejar de faltar dentro del este.
¿El director puede ser también productor? Es decir, ¿puede ser la persona que presenta el proyecto? Sí, puedes hacerlo, pero tienes que tener en cuenta que en el momento en que tú te presentas como productor, asumes todas las responsabilidades de la producción y todos los deberes que te caerían encima en caso de resultar beneficiario. Ok. Bueno, aquí hay una persona que no se logra identificar. ¿Qué significa cuyos valores enfaticen aspectos de la cultura y la vida nacional? Pues significa que nos interesa que allí haya proyectos que hablen de nosotros mismos, Del ser colombiano. sí, de nosotros, de Colombia, de nosotros, es decir, historias más nuestras que de fuera. Igual está abierto, o sea, los temas en todas las convocatorias, en todas es libre, y en todas se está haciendo se están haciendo colombianos, entonces ya digamos que es en términos de temas y aspectos sobre los cuales se realizan los proyectos, no hay ninguna Restricción. Sí. restricción. Escritura de guión, ¿en el presupuesto debo contemplar costos para un tráiler? No, pues yo pensaría que no, pero es decisión tuya. Sí, es decisión tuya. Es decisión tuya, pero recuerda que aquí se está pidiendo únicamente el presupuesto para la escritura del guión. Para nada más. Si inscribo los proyectos vía virtual, ¿tengo que enviar los proyectos en físico a Proimágenes? No, de hecho, la única forma de inscribir proyectos para esta convocatoria es a través de nuestra plataforma. Cualquier documento que nos llegue en papel o por otro medio No será tenido no en será cuenta. tenido en cuenta. Ok. Tiago, creo que ya lo hemos respuesto igual. Respondido, perdón. En la modalidad de cortometraje de ficción, si hay donantes, estos deben aparecer en el anexo de presupuesto, ya lo hemos Ya lo contestado. respondimos. En la modalidad de cortometraje de ficción, ¿el plan de recuperación del proyecto puede ser menor al dinero que da el estímulo? Pues A ver, un momento. En la modalidad, ¿el plan de recuperación del proyecto puede ser menor al dinero que da el estímulo? Pues, El plan de recuperación o el presupuesto. Exacto. Pues yo creo No, que si es el plan de recuperación, sí, o sea, Sí, no que no están relacionados, o sea, no, estos estímulos son no reembolsables, o sea, no no tienen tiene que una devolver relación la directamente plata, sí. proporcional. no nos tienen que devolver la Si plata. te refieres al presupuesto, también podría ser menor al estímulo. De Con hecho, lo la cual, convocatoria lo aclara sí. y dice que el premio es de hasta tanto, a menos que el participante solicite menos. sí, o sea, los premios son de 50 millones de pesos a menos de que el participante solicite menos. Así que si tu presupuesto es de 35, por decir algo, Se te dan. se te entregarán 35, no se te van a dar los 50 completos. Ok, de nuevo, cortometraje y director y productor pueden ser la misma persona, sí, bueno, de nuevo tener Sí, en cuenta las... no es lo recomendable, pero sí. Cortometraje de ficción, ¿los gastos de timbre, notaría y fiduciaria pueden ser pagados por su estímulo y cuál es su porcentaje? No. No. No, los gastos de timbre ya no existe, por lo menos en este año no hay. Notaría depende de si son gastos de, tal vez si quieran autenticar contratos o documentos que tengan que ver con la producción, como el contrato con, no sé, el productor, el director, los actores o algo así. Sí podrían, siempre y cuando tengan ese rubro en el presupuesto. Y con respecto a la fiduciaria, no, porque al no ser Corto, es el corto. medio, bueno, a excepción del de integral, ¿no? Pero en los demás, al no ser requisito tener una fiducia para el estímulo, pues no se cubrirían los gastos de administración de esa fiducia. En el integral, por supuesto, sí, pues es un requisito para que puedan manejar los dineros allí. En la modalidad 1 y 2 se pide en el formato de presupuesto, promoción y distribución. ¿Por qué si el premio no lo contempla? Porque nos interesa que desde ya el productor esté pensando en esas etapas. Y el jurado lo evalúa también. Y el jurado también lo mira, pero lo más importante es que los productores ya tengan en la cabeza de que ese producto que es cinematográfico ¿Para quién es? tiene que tener una salida y debe poderse ver en alguna parte y que piensen desde ya en que tiene que contar con una distribución y una exhibición. No queremos entregar estímulos a proyectos que se queden debajo de la cama. sí. Ok. Uy, me perdí. Espera un segundo. Ya. Y vamos ahí. En la modalidad de cortometraje de ficción, el plan de recuperación del proyecto puede ser... Allá. Ya, ya ese ya. está. No, el siguiente. Tiago, si nos está escuchando, es que...
No sé, además creo que Tiago tiene una confusión porque aquí revisando la modalidad de cortometraje de ficción no No tiene pide plan de recuperación. Bueno. Entonces no sé si realmente Hay está que hablando revisar de bien presupuesto los como, requisitos. no sé si Exacto. realmente está hablando de presupuesto como lo dijo Carol. Sí. Producción de cortometraje. ¿Existe un estándar para los honorarios de los participantes de la producción? No. No. Ok. En el plan de recuperación puedo incluir los dineros que recuperarían mis inversionistas a través de ley de cine. Ay, creo que esa era la del anexo 7, ¿no? Espérate, a ver. Ahí lo tenías Ahí lo abierto. tienes. Este es recuperación. Listo. Es la recuperación Pues, del es proyecto. decir, es que o sea, espérate, sí, exacto. Es que aquí lo que se describe en ese plan de recuperación es a través de las ventanas posibles de exhibición y distribución, qué es lo que esperas recuperar allí y ya de ahí a quién le pagues, pues Sí. es responsabilidad tuya. ujú, sí. O sea, es como el medio, pero no para quién. Exacto, Exacto. exacto. Ok, escritura de guión. En el presupuesto se puede incluir honorarios de director y Eso ya lo productor. habíamos contestado. Y es la misma chica preguntándonos, Sí. Marta. Sí. Marta, en ese presupuesto debes incluir lo que te vas a gastar para escribir tu guión. Y eso lo determinas tú, de acuerdo a las necesidades de tu proyecto, pero recuerda que es de escritura. Digamos que ahí el premio de escritura, el estímulo de escritura de guión es el único que no se legaliza Sí, ya, Que no contra se el juez. presenta. Ujú. Informe Presente financiero. enfermo, sí. En la modalidad 1 y 2 No, eso ya Se lo pide leíste, formato de vas más presupuesto. arriba. Ah, sí, ya, sí. eso ya. ok. Fundvisual es la Fundación de Artes Visuales y Cinematográficas de Colombia. Ok. En la postulación online, la documentación del proyecto debe ser adjuntada en un solo archivo o en documentos individuales. En documentos individuales. Sí, los invitamos a navegar pues por la página que ahí digamos que es bastante claro cómo se va subiendo el procedimiento pues para subir los proyectos. Sí, se debe subir cada requisito aparte en un archivo PDF. Mejor dicho, cada requisito es un PDF y van ustedes subiendo cada uno. Yo puedo después doblar el cortometraje a cualquier idioma para exhibirlo en otros países. Claro que sí. Sí. O sea, sí. Doblar o subtitularlo es Como tu quieras. decisión. UCBAR 42. ¿Es posible presentar un proyecto para desarrollo de guión ficción si el argumento se presenta es tipo mockumentary, falso documental? Es un poco similar a la pregunta de animación que me hacían anteriormente. Tú debes analizar tu proyecto y decidir en qué convocatoria lo presentas. Si tú me hablas de falso documental, yo, Andrea Fanador, persona natural, te digo, eso es un Eso es documental. Porque Yo efectivamente... diría, Yo, Santiago Carol Jaime, Chávez, digo que es ficción. Si es mockumentary, o sea, todo depende como del esquema de Exacto, producción que todo tengas. depende. Si Yo vas a diría tener que sí, unos ya es actores, falso, no es si vas a documental. tener un director de arte, por ejemplo, Pero si eso va a haber no todo un va a ser esquema. eso depende, es Por decir, eso, es un de la estructura análisis de que tienes que producción. hacer tú Ah, sí, no, sí, eso sí la tiene y, que hacer y cada eres tú quien concursante. decide en dónde En eso lo sí estamos de presentas. acuerdo los Exacto. cuatro. En la modalidad de producción categoría 2 puede ser ópera prima del director, categoría 2. Pero espérate, perdón, me devuelvo. Ah, ok. Momento. Tenemos un antecedente allí. Ajá. En El Tigre de Papel. mockumentary. Ok, Tigre de Papel es un falso documental que ganó convocatoria de FDC en documentales. ok. Podría pasar. Podría pasar. En la modalidad de producción categoría 2 puede ser ópera prima del director. Categoría 2, no Sí. tenemos No tiene allí ningún ninguna requisito de restricción. experiencia. de Ninguna experiencia. restricción. En escritura de guión se pueden incluir rubros como telefonía móvil e internet. ¿Qué otros rubros aconsejan incluir? Escritura de guión. Ah, en escritura de guión. Ah, en escritura de guión. Ah, sí. Ok, sí, sí, puedes- sí, sí, si es lo sí, que claro. requieres, claro. Y de nuevo, los rubros son los que se necesitan para escribir tu guión. Del tema del presupuesto de escritura de guión, yo creo que ya hemos contestado Bastante. muchas veces la misma información. De Entonces maneras yo creo que ya distintas. esas Si el, pasémoslas, por favor. trabajo, si el trabajo del director será un aporte en especie, ¿hay algún problema? No, No. no, ningún problema. no hay ningún problema.
El efecto que eso tiene es que en el Es que no lo presupuesto puede- pues no será puede, cero. o sea, debe estar valorado en algún monto, Claro. pero, Pero no se después podrá. no podrá aparecer un pago por Exactamente. Dirección. por la dirección, sí. Exacto. No sé qué años pasados. En un decreto de años pasados había un tope estipulado para honorarios de personal artístico, etcétera. ¿Ya no están regulados? Ese decreto al que te refieres Al- pertenece a los requisitos para resolución de proyecto nacional, que no nos aplica para la FS. convocatoria. Eso solo aplica exclusivamente para lo que tiene que ver con la ley de inversionistas y donantes, cuando uno quiera acceder a ese estímulo. Ok. Formación especializada. ¿Se podrán hacer videoconferencias para el encuentro con los jurados si nos encontramos fuera del país? Sí, sí se puede, lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Pero está totalmente a cargo del concursante, o sea, Sí. a la persona se le tiene un encuentro de un determinado tiempo y ese es el tiempo que tiene. Lo que ha pasado es que el concursante delega en una persona que lleva toda la indumentaria necesaria para tener la conexión ahí en internet a la persona que se va a presentar, pero es bajo la total responsabilidad del concursante. Por imágenes no pone un computador, no pone nada. Pone No, generalmente nosotros lo que sí podemos es que el sitio donde hacemos los encuentros cuenta con internet, entonces pues la conexión existe, Exacto. pero todo es responsabilidad del concursante, la persona que mande con un computador, la instalación que requiera hacer y únicamente, como ustedes saben, cuentan con 15 minutos para ese encuentro y cualquier cosa que tengan que hacer técnica, desafortunadamente tendrá que ser en ese mismo tiempo. ¿El idioma original del cortometraje puede ser inglés? Pues realmente no hay ninguna restricción a ese respecto ni por convocatoria ni en la ley. Sin embargo, pues sí es importante que tengan en cuenta que la idea es que ese producto se vea en Colombia de alguna forma, con lo cual la recomendación es que sí exista dentro del presupuesto un rubro destinado para la traducción y subtitulación de ese corto a castellano. Y yo creo que ahí es importante añadir que todos los documentos que sean presentados a la convocatoria tienen que estar Muy en importante. lengua castellana. Entonces, si efectivamente el producto o pues el proyecto que ustedes tienen está pensado para ser en inglés o tiene un guión en inglés, en cualquier caso ese Tiene que guión tendría presentarlo. que estar presentado en español. Muy bien. Ok. ¿Hay que registrar en derechos de autor el argumento y también el guión? Para participar en la convocatoria solo se pide que se registre ante la Oficina de Derecho de Autor el guión. Para las modalidades de... Para las modalidades de producción y realización. O sea, Exacto. todo lo que es las 3 categorías de producción, estímulo integral, realización de cortometrajes y postproducción de largos. Ok. Escritura de guión. Escritura de guión no se requiere aún porque el guión no existe Ok. aún. En el anexo de ficha técnica 2 solo hay un espacio para actores protagónicos y un espacio para actores secundarios. Si necesitas ampliarlo, lo puedes hacer. Agregar las líneas Obviamente, necesarias, exacto. sí, modificarlo, es decir, con los anexos lo importante es que no modificarlos como en su estructura, ¿no? Si hay necesidad de agregar algunas líneas para un poquito más de información, Lo pueden hacer sin se problema. puede hacer, sí. El link para subir los documentos, ¿dónde están? www.convocatoriafs.com. Ya le voy a pedir a Rodrigo, quien maneja nuestras redes, que lo ponga ahí el link para que entren. Y también lo encuentran en el home de www.proimagenescolombia.com. Ok. Juan Camilo Chávez, escritura de guión. ¿Los documentos individuales en PDF deben estar todos marcados con seudónimo y nombre del proyecto? Con seudónimo, los que se requieran con seudónimo. La instrucción está bien clara en el texto de la convocatoria. Ok. En escritura de guión, ¿la portada opcional puede llevar el nombre real del concursante o solo llevar el del seudónimo? La portada yo creo que es mejor que lo dejes con el seudónimo. No, exacto. Ante la Sí. duda. Ante la duda, Ustedes. sí. Ah, sí. No, y Sí. el tema es que eventualmente esa portada es literalmente los documentos que se le pasarán al comité evaluador y pues No pueden tener obviamente referencia exacto, al nombre real. Exacto. de la persona. Doris, es decir que en el plan de recuperación tampoco puedo incluir un posible estímulo automático de promoción FDC. Ya es tu decisión, o sea, igual
El En el estímulo plan de automático, Pero el plan de recuperación era lo que habíamos visto antes, que es solo por la ventana, si es Sí, Exacto. teátrica, tú puedes poner efectivamente en el plan de recuperación un posible estímulo, pero lo pones en el estado, en estado por iniciar, es decir, no asegurado. Exacto. Claro que lo puedes tener en cuenta, pero lo que debes tener claro allí es que el estado no es asegurado porque no lo tienes. Sí, es asegurado en el momento en que ya se creo reciben que los en ese no documentos y se te hay, aprueban. creo que en ese no Ah, hay, estamos hablando de plan de Sí, recuperación, no de financiación, perdón, es eso que fue es equivocación mía. diferente. Sí. En el plan de financiación, No, ella está hablando del de sí, recuperación y en el de dice, quédate quieto. recuperación va es por la ventana en la que hagas la recuperación. No Ya. porque, a ver, bueno, sí. Ujú. Pues si para ti es recuperación, en realidad estímulo es para... Lo que pasa es que ese es un estímulo que tiene dos paticas, Ah, sí. ¿no? O Mm. Hay que facturas Sí, 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 recordar. o sí, 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 sí. El espectadores. productor elige, Cierto. o se va por facturas o se va por espectadores. Si se va por facturas, pues se sobreentiende que ese dinero se está invirtiendo en esa campaña No No, sería es una una- de promoción, recuperación. con lo cual no sería una recuperación. En cambio, Si tomas la decisión de irte por el estímulo a espectadores, realmente ya es un dinero que tú tienes posibilidad de invertirlo en lo que necesites. mejor dicho, está a tu juicio Exactamente. ponerlo o no. ¿Cuál modalidad te recomiendan para que dos productores, uno colombiano y otro extranjero, puedan coproducir por primera vez? Es tu decisión también. Nosotros Es no tu decisión, recomendamos. no recomendamos. Yo creo que debes leer las tres categorías de producción de largometrajes y mirar tu proyecto en cuál de Encaja esos mejor. momentos está. Y también debes mirar el estímulo integral a la producción para ver allí qué te ofrece para que tomes la decisión de en cuál debes estar. ¿Cuántos proyectos se presentan aproximadamente a ficción cortometraje? Pues no lo sabemos, es decir, no sabemos obviamente cuántos vayamos a recibir este año. Sin embargo, promedio. corto de ficción es la segunda modalidad que más proyectos recibe en la convocatoria de ficción. Primero está escritura de guión. El año pasado recibimos allí 550 proyectos y cortometraje de ficción recibimos 280, 290 proyectos. Y la Es tendencia aumentar. siempre Es es que aumentar. va subiendo. Ujú. En los requisitos de la modalidad 2, supongo que es de producción, aparece el productor debe publicar un reel de aproximadamente 15 minutos. El reel tiene que ser solo de dirección. Sí, 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 el es del requisito director. es del reel del director. Es el reel del director, así que debe ser solo material que haya hecho el director. Juan Camilo Chávez, el guión, aunque es en español, puede tener partes de diálogos en inglés. Ya respondimos un poco esa pregunta. Como dijo Juan Carlos, puede tener partes en inglés, pero todo tiene que estar en español, así que debe venir con la traducido. traducción correspondiente. Ok. En escritura de guión se pueden presentar adaptaciones y si es necesario, y si es así, ¿es necesario adjuntar documento que certifique la cesión de derechos? Sí, sí es necesario. Una opción de escritura de guión, por supuesto, que es la adaptación de obras literarias o obras preexistentes. Sin embargo, al no contar con el documento que certifique la autorización de hacer dicha adaptación, pues no sería posible llevar a cabo el proyecto. Entonces, sería necesario adjuntarle ese documento. Nos ha ocurrido antes y sin duda es la primera pregunta que se hace el comité evaluador. ¿Esto es una adaptación? ¿Esto sí será posible? Entonces, exacto. realmente Es- debes tenerlo en cuenta al momento de formular tu proyecto. En la modalidad producción categoría 2, ¿debe haber necesariamente participación extranjera? No. No, no, no. Es mayoritariamente Es colombiana, Hasta pero la puede colombiana. ser el 100% Totalmente. colombiana. Sí, correcto. Ficción guión, si yo solo voy a escribir el guión, ¿es necesario el anexo 12, la carta de coautores? No, si es un único autor, no es necesario ese documento. Para el caso igual en la plataforma, puedes subirlo diciendo no aplica para... Exacto, exacto. No aplica para mi caso. Ujú. Eva Ojos de Gato, nuestro guionista es extranjero y reside fuera del país. ¿Él puede registrar en Dirección Nacional de Derechos de Autor sin ser colombiano? Sí, Sí. ya lo hemos, sí, sí, sí. Si el concursante es colombiano, pero uno de los coautores del proyecto no es colombiano, ¿el proyecto sería rechazado? ¿En qué modalidad, Sí, María Alejandra? Necesitamos toca que saber nos- en qué modalidad. Recuerden irnos poniendo la modalidad porque se nos olvida, esto se corre. Ok.
Si gano como escritora de guión de largo, ¿ese guión entra directamente a concursar en producción de largo el año entrante? No, No. tienes que entrar a concurso como cualquier mortal. Ujú. La pregunta con respecto al reel de dirección es, ¿solo las producciones que haya dirigido o producciones donde se haya desempeñado en otro cargo? Creo que es... Digo. Donde haya dirigido, porque la idea de ese reel es verlo en acción, es verlo que ha dirigido y cómo lo ha hecho. Ese es el criterio. Para adaptaciones, ¿qué pasa con las obras de del dominio público? ¿Cómo se maneja la autorización? Bueno, ahí hay, primero que todo, insisto yo en asesorarse en cuanto a qué sería dominio público. Si es una obra que es evidente que es de dominio público, pues la autorización como tal no, pues no es solicitada, ¿cierto? Sin embargo, insisto, existen obras de dominio público que así tengan esa connotación, existen pues editoriales que tienen versiones protegidas y que no puede que si están utilizando esa específica tengan alguna limitación. Entonces vale la pena consultar ese tipo de obras en el momento en el que se vayan a hacer y pues confirmar si efectivamente la obra que van a utilizar es de dominio público. Bueno, un segundito aquí. Ok. Mónica, ¿es reel o selección de trabajos del director? ¿Correcto? Sí. Sí. Ok. En la modalidad María Alejandra Baos, en la modalidad de proyecto documental ya cerró. Ay, sí, ya cerró. Sí. Cerró la Sí. primera semana de mayo. Y esta Entonces, sesión es de Y esta ficción, sesión Esas. ya es de ficción y formación. de formación y del estímulo integral. Ok. Pedro Hernabella. Hola, ¿afecta que la productora tenga poco tiempo de constituida legalmente a pesar de que cuente con premios, de cuando aún no lo estaba? No, no afecta. ¿En qué, bueno, en qué modalidad? Porque para el estímulo... No hay Ok. tiempo de constitución. Ah, sí, el tiempo... No hay tiempo de constitución. Entonces, si aceptan adaptaciones en escritura de guión, ¿cuál es el documento que se debe presentar? ¿Hay un anexo o es libre? Es libre. Listo. Julián Ochoa, buena tarde. En escritura de guión, ¿nos pueden dar un ejemplo de qué rubros no son aceptables para la conformación del presupuesto final? El tema de escritura de guión y sus presupuestos ya lo hemos tratado varias lo veces. pasamos. Julián, creo que debes escuchar esta sesión que va a quedar colgada en la página después de que terminemos. En producción 1 ópera prima, ¿también se puede aplicar proyectos que hayan ganado premios en etapa de desarrollo? Gracias. ¿No? Sí, no, yo creo que recordando lo que dijo Andrea en el momento de la Ok. de la presentación de la convocatoria, la intención de Ópera Prima es que efectivamente en el momento de ganar este estímulo, efectivamente sea el único proyecto que ha desarrollado la persona jurídica que efectivamente pues sea beneficiario. No sé si tú... Es correcto. Solo para que lo tengan en cuenta, si es autor extranjero no puede registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor a menos que sea personalmente. Ah, eso es para la chica que nos preguntó ahorita. O sea, sí se puede, el que tiene que hacer el registro es colombiano, pero registra que el autor es extranjero. Eso fue lo que... así Igual como es mejor lleva que el se registro. acerquen a la Dirección de Derechos de Autor Sí. y averigüen bien cómo es el trámite, ¿no? Sí, lo que sí, exacto, el trámite en detalle no lo conocemos porque no trabajamos allí, pero lo que sí es un hecho es que así el autor sea extranjero, el guión debe estar registrado en la Dirección de Derecho de Autor aquí en Colombia. Es un trámite que se puede hacer, es decir, la Dirección Nacional de Derecho de Autor lo permite y de hecho lo recomienda cuando es una producción que tiene propiedad en varios territorios. Así que quedaría protegido en el territorio colombiano, dado que también tiene una porción de su propiedad aquí. Ok, Clem sin oxígeno, realización de corto. El reel que piden, como dice, 15 minutos, ¿puede ser otro corto dirigido por el director en vez de un reel? Es decisión tuya. Puedes poner todo un corto, el corto completo.
Sin embargo, pues es un poco bajo tu responsabilidad, ¿no? Okay. Igual es un aproximado a 15 minutos. No Exacto, puede ser menos. puede ser menos o puede ser más. Y pues Pues- es un requisito opcional en el caso de cortos, el reel es un requisito opcional. Eso contesta la Ahí siguiente está, pregunta. exacto. Ah, Sí, justamente. Sandra pregunta, cortometraje, si el director es novato y no tiene producciones, ¿qué va a hacer? En cortometraje, es opcional. Es opcional. No tienes lío ahí. ok. Consejo de Artes Visuales de Bello. A propósito del reel del director, si el director ha hecho otros roles técnicos en producciones como fotografía o montaje, ¿se pueden agregar? Si tú quieres puedes hacerlo, pero realmente si estamos hablando de un reel del director, pues queremos ver es su actividad como director. Puede pasar que colapse la plataforma cuando se vayan a subir los proyectos y si eso pasara, ¿ya está previsto? Está previsto y de hecho se implementaron varias estrategias para que eso no ocurra y esperamos que no ocurra, Pedro. Una de esas es que, como lo dije al comienzo, los cierres, cada modalidad tiene un día, con lo cual no vamos a tener pues Escritura de guión, escritura de y guión que sobre cortometraje todo cerrando todos, todos subiendo al tiempo. todos el último día. Pero por Exacto. si acaso pueden ir aplicando. Sí, porque además el link está activo y Desde ha estado ya. activo todo el tiempo, así que pueden empezar a subir proyectos desde ya. De hecho, ya tenemos proyectos muchos que ya están Pueden- radicados y pueden están subir enviados por en nuestra partes, ¿verdad? plataforma. Sí. Pueden subir, Pueden por, subir por partes. partes, pueden hacerlo por partes, pero repito, la recomendación siempre es háganlo con tiempo porque siempre con estas cosas de tecnología corremos con un tercero que no podemos manejar ni nosotros ni ustedes. La suerte. Bueno, seguimos recibiendo sus preguntas. Morphy. Si quieren, vamos a estar aquí hasta las 5, entonces si tienen otros amigos que estén conectados también invítenlos. ¿Ya ¿qué pregunta? Aquí hay otras preguntas, sí. Estoy participando en la convocatoria de Cinefilia en Medellín. ¿Hay problema de que participe tanto en Cinefilia como en esta convocatoria? Ninguna. La convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico no tiene ninguna restricción con que los proyectos estén participando en otras convocatorias ni nacionales ni internacionales. Pero entonces ustedes sí debían preguntarles a los de las otras convocatorias si tienen algún problema con nosotros, pero de aquí para allá no hay ningún lío, con ninguna. Ok. ¿Las donaciones en especie se incluyen en el presupuesto? No, Eh, ese espacio eso tendría que estar en el plan de financiación. ¿En qué modalidad ahí estás hay tú? una diferencia y es que el presupuesto que nosotros solicitamos para aplicar es el presupuesto de la película, es el costo de la película. Si ustedes tienen donaciones en especie o algún aporte de algún participante del proyecto, lo deben cuantificar Se y debe sí valorar, deben claro. colocar allí un valor. Lo que pasa es que eso realmente no va a ser una salida de dinero hablando en términos financieros, pero sí es un costo de la película. La película, si vale, no sé, 600 millones de pesos, no vale 600 menos lo que cobre el director. Es que la película vale 600 millones de pesos, entonces en el presupuesto sí lo deben incluir, sí lo deben valorar como un costo de la película, y en el anexo correspondiente pues lo relacionan como donaciones si les correcto. parece. Ok. En otro día otros, me imagino que se refiere Que como a las preguntas. no, en otro ok. día otros creo que se refiere es como a que lo pueden cargar por partes. ¿Será? sí. No sé, o Bueno. de pronto se refiere a cada modalidad tiene un día de cierre. Mejor dicho, Sí, esa si persona... quieres ¿Me la volver. repites, por favor? Sí, Aparte de todo, no Sí. podemos... nos vamos a ver quién ¿Puedo eres. subir los documentos en desorden y o en varios hoy? En unos, desorden y en no. el próximo mes. En desorden no, porque la plataforma sí te pide que... Paso 1 para paso poder 1, pasar paso al 2, 2. para poder llegar al 3, para el 4, para el 5. Entonces, hasta que termines. Pero sí lo puedes hacer en días distintos varios días. Pero bueno, bueno, sí, y en orden. sí. Cortometraje. El guión aparece registrado con otro nombre diferente al que se va a colocar en la convocatoria. ¿Se puede? Se puede, sin embargo, debes tener muchísimo cuidado. Con eso. Porque si nosotros encontramos información que no corresponde en un lado y en otro del proyecto, lo que seguramente te va a ocurrir es que va a quedar fuera del concurso. Ahí el problema siempre es como en la autorización. O sea, en la autorización tienes que diligenciarlo muy bien porque la autorización Exacto. especifica El título. la obra que se llama Tal. La Casa Rosada para la película que se llama El Avión Verde. Entonces, Sí, tienes que si tener mucho se llama, cuidado si ahí. están esas diferencias, diligenciar con mucho cuidado. Exacto, hacer la aclaración pertinente como el registro de guión quedó en nombre de la Casa Rosada, pero el proyecto ahora se llama El Avión Verde. El Avión Verde.
Entonces, siempre hacer la aclaración porque cualquier incoherencia que encontremos genera la no aceptación de ese proyecto. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la certificación expedida por autores del guión y la copia del registro del guión por la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Entonces, ahí hay dos cosas. En un primer escenario nos preguntan por la certificación expedida por los autores del guión. Esa certificación, que es la que nosotros pedimos, es una autorización de uso de la obra para que pueda ser presentada y Dentro de este proyecto. transformada eventualmente en una obra cinematográfica, ¿cierto? Eso es una cosa que se pide pues la pedimos en las bases de la convocatoria. En cuanto al registro que se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ese registro lo que da es la publicidad de la autoría del guión sin que efectivamente pues constituya un derecho. Sin embargo, eso pues nos permite a nosotros presumir que efectivamente el autor que está registrado es quien es. Entonces, son dos requisitos que cumplen dos funciones distintas, pero se complementan entre sí. Ok. Productor, categoría 1. Productor y director debe ser ópera prima. ¿Se refiere a ópera prima de largo? ¿Puede haber recibido premios de FDC en guión o corto? Efectivamente, se refiere exclusivamente a ópera prima de largo. Puede tener estímulos u otros trabajos ya realizados, tanto en guión como en corto. ¿Se saben los jurados? ¿Hay manera de conocerlos, al menos una referencia en su página web? Los jurados únicamente se dan a conocer una semana antes una semana antes de la entrega de los estímulos. Guión. Los archivos PDF individuales deben estar marcados todos con seudónimo, nombre, o el sistema reconoce los... Uy. Espérate, Ya. complemento lo que dije en ¿De la... los jurados? Sí, de los jurados. Ok. Se dan a conocer una semana antes de los encuentros presenciales y se publican en los perfiles en la página internet, en Pantalla Colombia, incluso se hace un plegable con los perfiles para que la gente los conozca, pero siempre se hace una semana antes, simple y llanamente por guardar, Integridad del proceso, ¿no? sí, como la transparencia del proceso. Ujú. Bueno, los archivos PDF individuales deben estar marcados todos con seudónimo y nombre del proyecto o el sistema reconoce los archivos. Pues es que una vez son subidos los archivos, el sistema los encuadra todos en un mismo proyecto. Entonces, ya si ustedes quieren hacer una presentación específica a cada uno de los anexos con su seudónimo o alguna particularidad que quieran hacer, eso ya es pues de cada uno de ustedes. Lo importante es no incumplir con la norma de que no vaya a aparecer el nombre de ustedes en alguno de los requisitos en los que no puede aparecer, Exacto. porque eso sí es causal automática de no aceptación del... Exacto, tienen que tener mucho cuidado ahí y únicamente incluir el nombre real en los documentos donde es posible. La lista de requisitos hace una diferenciación clara de cuáles documentos no deben contener el nombre real, así que estén muy pendientes de eso. Bueno, ¿cuántos proyectos se presentan en corto? Ya lo habíamos El contestado. año pasado 280, 290. Ujú. ¿Cuántos estímulos se otorgan para la categoría 1 y 2 en modalidad de producción? En la categoría 1, 1 y en la categoría 2, 2. Qué casualidad. Qué casualidad. Pero en la 3 no son 3. Y en la tres 3 solo dos. Son 2. Ok. Perdón. ¿Cuántos proyectos en guión se presentaron el año pasado? Se me cayó la señal mientras 500. decías eso. 550. Más o menos. Guión. No más. ¿Se marca todos los PDFs con seudónimo? Esto ya, Ya lo vamos- respondimos. vamos a hacer. Si surgen más dudas en el proceso, ¿hay algún número telefónico, correo, etcétera, donde podamos resolver todas nuestras dudas? Sí, hay un correo electrónico que está publicado en el texto de la convocatoria. convocatoria.fdc@proimagenescolombia.com. Le voy a pedir a Rodrigo. Eso iba a decir. Rodrigo, ponlo. Convocatoria.fdc@proimagenescolombia.com. Ok. Al encuentro con los jurados va el director, el productor o ambos. Es el concursante el que decide con quién va. Nosotros desde Proimágenes pues siempre recomendamos que vaya tanto la persona que se hace cargo de la parte de producción como la persona que se encarga de dirección para que puedan resolver las dudas que surjan de cualquiera de las dos áreas sin ningún problema. Creemos que ese es como el equipo mínimo que debe asistir al encuentro, pero el concursante es libre de llevar a quien considere. Ok. Mara
Amelie Lambert Hus. ¿Cómo se presenta el historial del proyecto Modalidad 2 Ópera Prima? Ese tiene un... Es un formato, ese es tiene un formato que debes diligenciar. Y Ok. te hace preguntas específicas, entonces Sí. tú las contestas. Seguimos recibiendo sus inquietudes. ¿Qué hizo Santiago? No sé. Porque bueno, por ahora... Ah, ok. Bueno, además del correo electrónico de convocatoria FDC, obviamente también hay un teléfono en Proimágenes, el 287-0103. Allí también pueden llamar y hablar con nosotros directamente sin ningún problema. Listo, aquí hay más preguntas. Producción modalidad 1. ¿Se puede presentar un proyecto ópera prima que haya participado en laboratorios y clínicas en su desarrollo? Es parte de su hoja de vida de proyectos, sí puede participar. Ok. Si gano como escritura de guión de largo, ese ya lo hemos contestado. Si gano como escritura de guión de largo, ¿ese guión entra directamente a concursar en producción de largometraje el año entrante? No, No. toca concursar de nuevo, aplicar. Ok. Y Bueno. la razón es la siguiente, cuando alguien es beneficiario en escritura de guión, es con un tratamiento y una secuencia para desarrollar un guión. Es un autor solo trabajando, o dos máximo. Cuando ya estamos hablando de producción de largometraje, estamos hablando de un equipo de gente que está trabajando detrás de la producción de una película, y es eso lo que también entra a jugar. Ok. Ahí está, ya hoy pueden ver nuestro número telefónico de contacto. Y Rodrigo también, porfa, el correo. Ah, ya lo ya pusieron lo también. pusieron, Perfecto. convocatoria Ahí FDC. está publicado. Ahí estamos pues pendientes de recibir sus dudas, pero igual, eso sí, para recibir sus dudas es importante que lean la convocatoria. Antes, Porque, exacto, porque es más fácil la conversación Cuando ustedes ya cuando saben. ustedes ya tienen, exacto, Y esas ya tienen dudas como muy dudas ubicadas. puntuales. Exacto, porque bueno, definitivamente es importante como tener claro las bases antes de preguntar. ¿Dónde puedo descargar el formato de historial? Para cada convocatoria, además de estar el PDF publicado, hay un PDF con los anexos. Así que si vas a estar en la convocatoria de ficción, ahí encontrarás los anexos de ficción en otro PDF distinto, Separado al de la separado al convocatoria. del texto. Y además en la plataforma, cada anexo, Ah, también, tú claro. le haces clic en el número del anexo y te lleva al otro. Y sí, ahí lo puedes ver también. abre el PDF de ese anexo, para que lo bajes, lo guardes en tu escritorio, lo diligencies y luego lo puedas subir. Hay un proyecto corto documental que se envió a la convocatoria de Mincultura que debemos enviar al FDC en caso de beneficiarse en ambas convocatorias. ¿Cómo se maneja el tipo de actividades si en los tiempos de escritura son distintos? Bueno, lo Documental primero ya cerró. es que la convocatoria documental ya cerró la primera semana de mayo. Entonces, Aquí estamos hablando de ficción y de formación, que son las que se cierran la primera semana de junio. ujú. Y como dije anteriormente, no hay restricciones de que uno gane estímulo del FDC y pueda participar y ganar en otras convocatorias nacionales o internacionales. Lo que sí no podría es justificar que el tiempo del FDC tal vez sea muy corto De en acuerdo. relación con el sí. tiempo Sí, que ese da es el un ministerio o lo contrario. O sea, si aplican a Exacto. las dos y son beneficiarios en los dos, pues tienen compromisos diferentes en los Con dos, los dos. y los deben asumir. Ok. Carlos Cardona, ¿una persona puede desempeñar diferentes cargos, ficción, cortometraje? Sí puede, vuelvo a lo mismo, no es el ideal, porque generalmente es chévere que cada persona pueda dedicarse a su labor, pero no. Pues toca preguntarle a la persona. ¿Sí lo quiere hacer? Sí puede. Y hemos tenido casos de éxito, pero también casos de fracaso. Exacto. Entonces es mejor que lo evalúen muy bien antes de. En corto, generalmente los equipos son Más reducidos. son más reducidos y de pronto algunas personas del equipo son más pequeñas, entonces de pronto no está tan bien para el proyecto que se dedique a varias cosas. Pero pues cada uno A lo juicio de decide en cada su proyecto. sapiencia. Exacto. Pedro Hernabella, al final del proceso, ¿puedo conocer el concepto del jurado independiente de si obtiene o no el estímulo? Los jurados de la convocatoria no están obligados a entregar conceptos escritos sobre los proyectos evaluados. La convocatoria misma lo dice.
Nada, seguimos recibiendo sus inquietudes. Si alguna se nos pasó, ya también tienen el mail y el teléfono para que nos las envíen. Es correcto. Si alguna es muy larga como para ponerlo en los 140 caracteres que acepta Twitter. el Twitter o aquí el chat, también nos pueden escribir. Y pues nada, no sé si tengan ustedes algún comentario como de alguna recomendación. Andri. Pues las recomendaciones que siempre da uno de estar ya varios años en estas. Varios, muchos. Leer muy bien las instrucciones. Si tienen alguna duda, preguntar, no les dé pena preguntar. Todos los canales de Proimágenes están abiertos para poder solucionarles a ustedes las dudas que tengan y se presenten mucho más seguros en con sus proyectos. Y hacer las cosas con tiempo. Yo creo que si uno hace las cosas con tiempo y lee juicioso y atentamente, y adicional a eso, si tiene dudas, pregunta y no se queda callado, pues creo que tiene un alto porcentaje de probabilidades de que el proyecto no se le quede por papeles, porque como ustedes saben, esta convocatoria nosotros somos odiosísimos y si los documentos no están completos, pues no pueden seguir en el concurso. Okay. Carlos Cardona, ¿el 26 de junio se cierra la convocatoria de ficción o cuáles son los requisitos que tienen como límite este día? Prometo no molestar más. Entonces, tranquilo, Carlos, no están, para eso estamos acá. Lo estás molestando. Exacto. Para eso estamos acá resolviendo dudas. Carlos, pilas ahí. Exacto. Porque, pilas ahí, Carlos, y todos los que nos están escuchando. Los cierres de la convocatoria de ficción son la primera semana de junio, es decir, del 3 de junio empieza escritura de guión, sigue producción de largometrajes categoría 1, 2 y 3 el miércoles 4 de junio, luego postproducción de largos el 5 de junio y cortos el 6 de junio. Así que es la primera semana de junio cuando se hacen todos los cierres de la convocatoria de ficción, ¿vale? En la página 8 del texto de la convocatoria pueden encontrar ustedes el cronograma detalle a detalle con actividad por actividad, fecha por fecha, para que no vayan a perder, mejor dicho, que no se les vaya a pasar el cierre, que sería fatal. Hay una cosa y es que sí, hay el 25 de junio, No el 26. no el 26, es la fecha límite para los documentos que se pueden entregar en término adicional. No son muchos y son básicamente la cédula, Cámara de Comercio si es persona jurídica y un certificado de un anexo. Exacto. O sea, no hay que confiarse. Todo tiene que estar para, mejor dicho, para la última semana, para esta última semana, dentro de 8 días, 15 días. 8 días. Ya. Exacto, ya deben de tener subido todo aconsejablemente. No dejen el último día también esas últimas horas de la noche. Exacto. No, Esa hora entre las 11 y las 12 de la noche es muy nebulosa, de verdad. O sea, No si es el ustedes le dan momento. send, le dan enviar al proyecto a las 11:59, puede demorarse 5 segundos y ya se quedan por fuera. Entonces, no esperen al final del camino, háganlo con tiempo. Ahí yo quiero interrumpir y es las 11:59 es en el momento en el que tiene que ingresar a nuestra plataforma. cuando lo 11:59, envían. hora legal colombiana que tiene una medición del Instituto de Metrología. Estamos coordinados, entonces Con ellos. es esa hora, no es La que marque el la que computador. marque su Exacto. computador, sino es la hora legal colombiana. Entonces, si efectivamente no ingresa en esa hora, pues la plataforma se cierra y su proyecto no podría simplemente enviarse. Un tema que quería como recordar con respecto a la Cámara de Comercio, generalmente los productores se preocupan mucho por tener todos los anexos y todos los documentos y la Cámara de Comercio la adjuntan y chulo, ya se fue. Pero es que la Cámara de Comercio debe tener la matrícula mercantil renovada, entonces por favor fíjense que tengan su matrícula mercantil al día, porque eso es uno de los requisitos y que la Cámara de Comercio no esté expedida con una fecha anterior a 30 días. Entonces, son detallitos que por eso se pueden quedar por fuera. Sí. Y otra cosa, si tienen todos los documentos completos, no esperen al término adicional. Pónganlos todos de una vez. Es decir, es doble desgaste para ustedes.
meter todo el proyecto y, ay no, después mando la Cámara de Comercio y luego mando la cédula, ¿para qué la mando ahorita? ¿Qué bobada? Sí, No, hagan un solo esfuerzo y mándenlo de una vez, mejor dicho, no se arriesguen dos veces a que algo pase y, De acuerdo. ¿ok? Eso responde ahí a Carlos, que nos ¿qué dice, decía? entonces para el próximo 25 solo debo subir la cédula si soy la persona, si ya la tienes en este Súbela de preciso una hoy, vez, sí. subirla de una vez. El primer documento que tiene. Sí, Exacto. súbela de una vez, no esperes al segundo plazo, ¿para qué? Es arriesgarse doblemente. No, si colapsa la página del 2-3 de junio, ¿se ampliaría el plazo? No. No lo sabemos, esperemos que eso no ocurra, ¿no? Pero Y si algo llegara a ocurrir, en el estamos momento preparados. lo evaluaremos. Igual se han Estamos tomado preparados para todas eso. las medidas pertinentes. ¿En la aplicación online hay una forma de anexar el vínculo del teaser? Sí. Sí. También hay un espacio para que pongan una contraseña en caso de que lo quieran proteger por una contraseña. Esa contraseña pues tendrá es para darle acceso al comité evaluador exclusivamente. El presupuesto del proyecto debe tener un formato específico y qué rubros incluyes. Es la primera vez que participo. Giancarlo, depende sí. de la Depende de modalidad. la modalidad. Si vas a Acláranos aplicar en qué modalidad estás, si porque vas a es aplicar escritura, no. No. Para los de producción sí hay Un formato de obligatorio. presupuesto obligatorio que puedes usar como modelo y en ese presupuesto puedes incluir rubros. Lo que no puedes hacer es eliminar nada, ni columnas tampoco puedes eliminar. en escritura nos aclara En Giancarlo. escritura no, Sí. no hay. No hay formato, lo debes hacer tú, pero obviamente un formato de presupuesto, así sea pequeño, para escritura de guión, tiene que tener una columna donde hay una serie de actividades a llevar a cabo O de y rubros, otra sí. columna donde hay un valor, ¿ok? Es actividades versus un dinero de lo que cuesta. Imagino que no, pero lo pregunto. ¿Se puede pasar el proyecto con una propuesta gráfica que incluya fotos y tipografía no convencionales? Ahí yo veo dos cosas. Ah, sí, hay dos cosas. Una de dos. Si todos los PDF, o sea, si el guión lo vas a mandar en una letra, es decir, lo puedes hacer, Pero puedes tener, recomendación, es que sea legible, que sea agradable, o sea, que sea fácil de leer o que sea manejable, ¿no? Digamos que... sí, la que- letra estándar para guión por lo menos. Exacto, porque el jurado va a tener que leer varios, el comité evaluador va a tener que leer varios proyectos y pues la idea es hacérselo lo más fácil posible. También hay un espacio para subir otros documentos en los cuales puedes anexar algunas otras cosas que consideres vitales, o bueno, no vitales, pero sí como importantes para considerar, pero no puedes dejar de mandar todas las demás requisitos obligatorios. Eso es bueno que Santiago lo diga porque a veces los concursantes un poco se engolosinan con otras cosas maravillosas que están haciendo alrededor de su proyecto y dejan de mandar las cosas obligatorias. Nos ha pasado. Entonces, primero concéntrate en lo obligatorio y después sí piensa como en unos bonus track que, como lo dijo Santiago también, y lo repito, es importante que tengas en cuenta que no le vaya a generar al jurado, es decir, cuando uno se mete a internet y pincha un link y el link se demora 3 horas en bajar, uno se aburre automáticamente. Entonces, tus fotos que no vayan a estar muy pesadas, ¿no? Ese tipo de consideraciones para que realmente el material extra que mandes sí sea visto. Bueno, él dice que más como el caso de la nota de dirección, entonces es posible, pero de nuevo, exacto, todo tiene Sí. que ser manejable. Si subes un PDF muy pesado, si es difícil de manejar la cosa, puede ir en jugar en contra de tu tuyo. propio proyecto. Entonces, buscar el equilibrio, ¿no? Digamos que Exacto. obviamente es parte de hacer propuestas, ser creativo Sí, que está muy bien. en el papel, y más ahora que pues ahorita justamente todo es digital, pero con un sentido como de equilibrio, más o menos. Entonces, esa es la solución. Sergio Oliveros Vega, escritura de guión, ¿habrá presentación personal o pitch? Sí. Claro que sí, va a haber un Siempre hay. encuentro presencial con los jurados. preseleccionados. Exacto, en todas las modalidades de esta. El decisivo por Convocatoria. concurso, sí. Doris Amalia, complementando los formatos anexos, ¿pueden tener la imagen logo de la película? La misma respuesta que le dimos a Pedro. Sí. Sí. Sí, siempre. Y ahí la cosa es que no modifiques, o sea, que el contenido de los anexos, por No se ejemplo, modifique. no se modifique. Y que todos los anexos, de nuevo, también estén referidos a la convocatoria 2014, etcétera, etcétera. Que tú le añades logos es ya una decisión tuya, pero que no vaya a afectar
El contenido. El contenido de los documentos. Especialmente en el formato para participar. En el Fabruk, formulario. en audiencias del proyecto numeral C.23, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Fabruk me confirmará si es en qué estímulo, Ese debe ser en el estímulo integral, que es integral. donde tenemos ese tercer criterio de audiencias del Ok. proyecto, como lo dije al comienzo de esta charla, y entonces le pediré a Fabruk que después, si quiere complementar un poquito lo que ya dije, pues lo vuelva y revise el video que va a quedar colgado. Con audiencia de proyecto nos referimos es a que el productor se siente y piense el producto que tiene y el público al que va dirigido, ¿sí? Y que diseñe y que siempre esté pensando en que toda su estrategia de promoción va dirigida a ese público y no a otro. Es realmente como un trabajo del productor de identificar cuáles son las personas que realmente son potenciales espectadores de su película. Y cuando hablo espectadores de su película, no me estoy refiriendo exclusivamente al espectador que compra una boleta e ingresa a una sala. Me refiero a aquella persona que de cualquier manera, ya sea en un festival, en una sala de cine, en una plataforma en internet o a través de un circuito alternativo de distribución y exhibición, pueda querer ver su película. Entonces, cuando hablamos de pensar en la audiencia del proyecto, nos referimos a eso, es a que el productor sepa a quién va y cómo va a diseñar esa estrategia para poder llegar a ese público al que va dirigido su película. Ok. ¿Hay un número específico de elegidos para el pitch o es que el jurado considere necesario? En líneas generales es el jurado el que determina, el comité evaluador el que determina el número de proyectos que van a pitch. Sin embargo, ellos sí siempre nos preguntan a nosotros como un rango y a partir de ahí ellos sí trabajan. Bueno, si no hay más preguntas, Nos vamos. en los próximos instantes, si no la están los en este próximos momento 30 tecleando. segundos, Ya nos leyó. vamos. Esa es la del- Sí, yo me estaba saltando. Lady Marcela Jiménez Jaramillo. En cortometraje, ¿una de las personas del equipo de producción puede tener participación como actor? No hay ningún problema, claro que puede hacerlo, sí, no, Ujú. no hay lío. No hay ninguna limitación. No hay limitación allí. Ok. Em, ¿Alguna última recomendación ya para cerrar? Yo creo que ya lo dije todo. Lean completo, lean concentrados, lean bien. Si tienen preguntas, nos llaman o nos escriben y hagan la aplicación con tiempo. Para escritura de guión, aproximadamente ¿cuántos proyectos pasan a pitch? En años anteriores, más o menos la proporción está de un 2 a 1. Es decir, si tenemos 15 estímulos, están llegando a pitch 30, 32 proyectos Aproximadamente. aproximadamente. Ok, bueno, no. Pues muchas gracias a Andrea, a Juan Carlos y a Carol. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos esta tarde. Todas las preguntas que quieran seguir haciéndonos las podemos recibir ya a través de los medios que ya les mostramos. Y pues nada, el cierre es pronto, suban ya mismo sus documentos, comiencen a trabajar la plataforma y hasta una próxima oportunidad. Y veo que llegaron ahí dos preguntas A ver, más que ok. creo que ya se habían contestado, así que le pido a Tiago y a Doris que vuelvan a ver el video que va a quedar colgado de esta sesión para que respondan allí sus dudas. Ok, gracias.